Muy bien. San Marcos, capítulo número 10. Busque usted, por favor, en su Biblia. Dios es bueno, ¿verdad que sí, hermanos? Aleluya. Hoy quiero hablarles a ustedes, en el nombre del Señor, en este tema de adoración como una vida cotidiana, una vida práctica de adoración. Quiero hablarles acerca del servicio. La semana pasada dijimos: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestra adoración, hermano, dijimos que para eso fuimos creados. No vamos nosotros a batallar para adorar, porque siempre vamos a adorar. Las situaciones que tenemos que tener cuidado es a quién vamos a adorar, porque de pronto nos encontramos adorando a alguien o a algo o a alguna circunstancia. Necesitamos saber que fuimos creados solamente para adorar al Dios Todopoderoso, nuestro Creador. Él es digno de gloria y a Él nosotros tenemos que rendirle nuestra mejor adoración. Aleluya. Y en el aspecto del servicio, es algo que se deriva o se desprende de nuestra adoración. Cuando nosotros adoramos, entonces automáticamente también servimos. Aquí el asunto es que el servicio, nosotros tenemos una dificultad pequeña porque nos cuesta trabajo el poder servir. Y esta idea que nos cuesta trabajo es precisamente por la forma en la que nosotros hemos creído y hemos adoptado la idea de la teoría de la selección natural, ¿verdad? Que es una teoría, pero nosotros casi la hemos hecho ley en forma práctica. Cuando alguien siempre se quiere sentir el más fuerte. En nuestra sociedad siempre andamos luchando por la supremacía, siempre andamos queriendo luchar por el primer lugar, por tener dominio, autoridad. Oye, queremos ir en un carro, yo voy adelante, ¿verdad? Y hay alguien que se pelea por ir adelante del carro, por ir en la parte del frente. O alguien que quiere, vamos a reunirnos en una casa y alguien quiere los primeros lugares. Y ahí está peleando, no, ese es mío, ¿verdad? Y ahí están golpeándose, bueno, no golpeándose, pero están luchando, forcejeando porque quieren estar en ese lugar. Cuando alguien es invitado a quedarse a dormir en algún lugar, quieren la mejor cama, ¿verdad? Y ahí están. Siempre hay una dificultad en ponernos de acuerdo porque tenemos una teoría de la ley del más fuerte. Bueno, la situación es que siempre queremos nosotros ser servidos. En Marcos capítulo 10, verso 35 en adelante, vemos una historia muy significativa que ya muchos de nosotros sabemos. Entre los 12 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan eran discípulos más allegados a Jesús. Jacobo y Juan eran hermanos y amigos insepaраbles. Jacobo y Juan eran hermanos y ellos, en una manera intencional, se acercaron con Jesús para pedirle un favor. Pero ese favor casi creo era: queremos que hagas esto. No era una petición, queremos que hagas esto. Ellos le dijeron: cuando estés en tu reino, Señor, queremos estar uno a un lado tuyo y el otro al otro lado. En algún momento utilizaron a su mamá para que pudiera ella interceder. Ellos estaban insistentes, como eran muy cercanos a Jesús, estaban insistentes. Ahora, usted y yo tenemos que entender de que el concepto que nosotros tenemos ahora es distinto al que tenían los discípulos, puesto que ahora, después de la cruz, nosotros nos damos cuenta de que a lo mejor ellos querían un lugar en el cielo especial, un lugar de gobierno y autoridad ya en el cielo. Pero ellos, como todos los discípulos y los judíos, estaban siendo subyugados por una autoridad que les conquistó, el Imperio Romano. Y ellos querían ser libres de ese imperio y pensaron que Jesús venía como un libertador o un conquistador de manera física, que iba de pronto a levantarse en armas y ellos iban a ganar. Y ellos dicen: bueno, cuando ya estés en la presidencia y cuando estés en el palacio, pues una oficina al lado tuyo y la otra oficina pues al otro lado, ¿verdad? Pero que esté Juanito y yo también ahí, Jacobo, Santiago y Juanito ahí, que estemos, ¿verdad? En lugares de prominencia, en lugares de influencia. Ellos estaban pensando de manera
terrenal y discuten acerca de esta situación. Entonces Jesús los reúne a ellos y empieza a hablarles después de este incidente. El verso número 42 dice: mas Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. O sea, nuestra cultura, nuestra idea, nuestra educación, o lo que nosotros conocemos como algo normal, es que las autoridades se enseñorean de los pueblos y sus grandes ejercen en ellas potestad. Pero el verso 43: no será así entre ustedes, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Bueno, ahora Jesús no viene pues a eliminar el concepto de liderazgo o de autoridad. En ningún momento va a él a eliminar, porque es importante que para el buen funcionamiento de una familia, de una empresa o de cualquier grupo pueda haber esos límites de autoridad o esos reconocimientos de autoridad. Lo que Jesús vino a hacer es redefinir el concepto de cómo ellos pensaban que era la autoridad. El que está en autoridad está para gritar, para mandar, para decir, deshacer, para tronar los dedos. Yo no sé, a veces pensamos ese tipo de cosas, el que está en autoridad, pero Jesús vino aquí para redefinir el aspecto del liderazgo, el concepto que nosotros teníamos como la ley del más fuerte. La ley del más fuerte no es bíblica, además es antibíblica, es hasta diabólica, hermano, esa ley, ¿verdad? No es un asunto donde ahora sí el que tiene más saliva come más pinole, ¿verdad? No es así. El asunto aquí es que nosotros debemos que tener autoridad, y la autoridad de Dios siempre va a venir a ser dada como un privilegio, pero también como una responsabilidad para servir a otros, para darle estabilidad y equilibrio a otros. El papá no está ahí como el jefe de la casa para sentarse y decir aquí soy yo, nada más, él manda más. El papá está ahí para ser siervo de todos, para proveer, para acercar todo lo que se necesita en la casa, ¿verdad que sí, hermanos? Bueno, en el asunto de las empresas no es difícil poder entender cuál es la persona que está en autoridad, puesto que las oficinas o los lugares de gerencia están bien identificados, o las jefaturas están bien identificados y están seccionados. Bueno, el aspecto de autoridad de parte de Dios tiene que ver con la idea de que nosotros podamos servir. Si tú estás en una posición de liderazgo, es con toda la intención de parte de Dios que puedas servir, que puedas causar bienestar, que puedas asegurar el equilibrio dentro del lugar donde tú estás puesto en autoridad. Aleluya. Para causar un bienestar. Nada para intimidar, nada para manipular, sino servimos a los que están bajo de nuestra responsabilidad. El verso 43 dice: no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su siervo. El no será así tiene que ver con un mandamiento. No es, creo que la cosa no debe ser así. No, es no ser así entre nosotros. Como iglesia de Cristo, mi hermano, como familias cristianas, no debemos de ser así. Si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere ser reconocido por Dios en la presencia de Él, el día que vayamos a su presencia al cielo, en ese momento que usted reconocimiento de parte de Dios, entonces tenemos que convertirnos en siervos del Señor, en los siervos de Dios. Y en ese servir a Dios nos estamos nosotros sirviendo unos a otros. En que nosotros nos brindemos el ayuda, el apoyo, estamos entonces sirviendo al Señor. ¿Quieres ser grande ante el Señor? Entonces tenemos que servir. Para que yo pueda servir, tengo entonces que cambiar mi postura
o mi concepto de liderazgo. Bueno, cuando nosotros hablamos de esclavos, estamos hablando en un concepto que nosotros creemos de gente conquistada y que va a hacer cosas que por fuerza, aunque no quiera o aunque no le guste. Cuando la Biblia habla acerca de los esclavos, que son servidores por amor, se refiere a un término griego que se llama doulos. Ese término es el que el Señor está utilizando en esta porción bíblica, donde Él invita a los discípulos a decir: quiero que se conviertan en siervos por amor, es decir, siervos voluntarios. La ley establecía que los esclavos deberían de servir un tiempo determinado, y en el momento de haber cumplido ese tiempo, ellos tenían la posibilidad de irse de la casa de sus amos, o bien tenían la posibilidad de decidir quedarse ahí para seguir sirviendo como esclavos. Pero en esa situación, ya al quedarse ahí con ellos, después de haber cumplido su responsabilidad, era simplemente esclavos por amor, y se les llamaba doulos, es decir, ellos eran esclavos de manera voluntaria. Bueno, en este caso, cualquier esclavo que recibía un excelente trato de sus siervos, ellos decían: ahora queremos servir por amor de manera voluntaria. Bueno, nosotros, el Señor dice: quiero que ustedes elijan servir de manera voluntaria. El verso 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Servir va a ser una decisión personal. Servir es una acción o una condición espiritual, un concepto que nosotros vamos a adoptar y vamos a adquirir, y ese servir nos va a ayudar a parecernos más a Jesús. Nosotros somos como cristianos transformados de gloria en gloria, y ese transformados precisamente tiene que ver con el servicio. Cuando usted y yo servimos, es entonces que nosotros vamos a parecernos más a Jesús. Jesús les dijo: entienden estas cosas. Si las entienden y las hacen, van a ser personas dichosas. Si las entienden y las hacen, van a ser personas dichosas. ¿Cuántas veces usted no ha tenido que concluir fregando los platos o trapeando el piso, sacando la basura, pero lo ha hecho de una manera incómoda? Lo ha hecho renegando todo el tiempo. A lo mejor han pasado tantos años que usted vive en una casa ya casada, tiene hasta nietos, y todavía está renegando porque a mí siempre me toca sacar la basura. Y ahí está renegando todo el tiempo. Yo, ¿por qué? Yo siempre lavo, yo siempre, y esto, y todo el tiempo quejándose, porque no hemos nosotros tenido un concepto de poder ser siervos. Cuando nosotros nos damos cuenta de servir, dice Dios: ¿entiendes esto? Si lo entiendes y lo haces, vas a ser una persona dichosa. Vamos a poder disfrutar de las cosas que nosotros podamos hacer. Mire, es interesante ver que esta plática o este evento que ellos tuvieron con Jesús fue aproximadamente unas 3 semanas antes de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Jesús fue a la Pascua. Antes de ser crucificado, Jesús se volvió a reunir con sus discípulos, pero Él les explicó esto. 3 semanas antes aproximadamente les explicó acerca del servicio. Bueno, dentro de los siervos o los esclavos había una posición para cada esclavo para realizar diferentes tareas, y la posición más baja de los esclavos que lavaban los pies era precisamente esa. Los esclavos de menor categoría o de menor nivel estaban consagrados o dedicados para lavar los pies. Usted y yo podemos pensar y conocer la historia del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Las calles no tenían asfalto, hermanos, no estaban pavimentadas, ¿está bien? Eran calles de tierra, caminos, eran veredas o callejones, y los habitantes de Israel en su mayoría no tenían carruajes, y los carros no eran como los que ahora tenemos, ¿okay? Y solamente la gente que tenía posición económica buena podía tener esos beneficios o privilegios. La gran mayoría andaba a pie.
Y los calzados que ellos tenían no eran como los que usted tiene, ¿verdad? Zapato cerradito y lindo y todo eso. Eran siempre sandalias, y los pies de ellos ya sabrán, hermano, cómo andarían. A veces nosotros andamos con el talón partido. Bueno, esta gente, hermanos, tenía dificultad con eso. Y había una costumbre buena de que cuando llegaba alguien a una casa, esas personas tenían ese tipo de personas que lavaban los pies, pero ya estaban asignados y no había ningún problema porque ellos sabían cuál era su posición, y ellos inmediatamente realizaban el trabajo. Pero cuando Jesús envía a los discípulos y les dice, consigan un lugar para celebrar la Pascua, consigan un lugar para celebrar la Pascua, ya encuentran un lugar donde no hay alguien que lave los pies. Ahí no existe alguien que lave los pies. Cuando hay esa oportunidad, entonces el grupo, el de menor rango, o la persona más pequeña, va a tener que lavar los pies. Yo no sé si usted se ha encontrado en un momento así, pero hay reuniones entre nosotros que en muchas ocasiones nos quedamos viendo, ¿verdad?, unos a otros, o a veces hacemos como que la Virgen nos habla, ¿verdad?, y nos hacemos los desentendidos para no realizar las tareas, porque pensamos, ¿y por qué lo voy a hacer yo? ¿Verdad? Pensamos, no, que lo haga aquel, ¿verdad? Y empezamos nosotros a creer que nosotros tenemos un rango o un nivel mayor que otro. Independientemente, aunque no lo decimos de manera verbal, nuestra actitud, nuestra condición o postura corporal nos dice a nosotros, les decimos a otros, yo soy mayor que tú. Y en ese momento, cuando se reunieron los discípulos con Jesús, nadie lavaba los pies de nadie. Estaban ahí en la reunión y no pasaba absolutamente nada. Es San Juan, capítulo número 13. No pasaba nada. Pero ellos ya habían tenido esta lección de parte de Jesús. O sea, la teoría ya la tenían. Jesús ya les había enseñado de manera muy clara, muy específica, y les dijo, inclusive les mandó, entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes no va a ser así. Por favor, entendamos esto, dijo Jesús. Y en esta ocasión, los discípulos caminaron un recorrido no menor, no sé cuánto es, pero de Jericó a Jerusalén, ¿cuánto qué? 40, wow, bueno, ¿verdad? Pero caminaron un maratón, fíjate nada más, un maratón que se aventaron un buen de tiempo caminando. Ellos llegaron a ese lugar de Jericó a Jerusalén, caminando, y llegaron a ese lugar para celebrar la Pascua. Nadie se responsabilizaba de lo que se debería hacer. Tenían ya una idea clara de la enseñanza de Jesús, pero nadie pues hacía nada. Entonces Jesús, la Biblia dice que se levanta, capítulo 13 de Juan, se ciñe una toalla en sus lomos, agarra una vasija con el brillo, agarra un lavamanos con agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. Usted imagínese esa escena. Pronto los discípulos todos quedaron mudos, como estamos ahorita. Nos quedamos calladitos, todos ellos callados, porque ¿qué está haciendo? No estaban entendiendo. Una vez más, no habían entendido lo que Jesús les había enseñado, por lo tanto no lo habían practicado. No estaban siendo personas dichosas, ¿verdad? Es bien rico y bien bonito, hermanos, que alguien nos sirva. Hermanos, y a veces ni para ser señores, a veces servimos nosotros, porque maltratamos a los meseros, a veces en los restaurantes, ¿verdad? Los maltratamos, les hablamos mal, vamos a querer hacer guato con el gerente, y bueno, hasta ni para ser a veces señores o líderes servimos. Hermanos, necesitamos aprender de estas cosas de parte de Dios. Bueno, Jesús se agarra pues la toalla y empieza entonces a lavar los pies de él. ¿Qué era lo que tenía Jesús en sí mismo? Él tenía seguridad específica de que Él era el Señor. Él venía de Dios. Él sabía quién era, y esa misma seguridad entonces le dio a Él la autoridad de poder doblar sus rodillas y empezar a lavar los pies de sus discípulos. Versículo
4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Es decir, Pedro entendió el concepto, en ese momento lo entendió. ¿Qué le estaba diciendo Pedro a Jesús? Tú eres el dueño, tú eres el maestro, tú eres el Señor, tú eres aquí la autoridad. Aquí alguien, a ti es a quien te debe lavar los pies. Y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Tú eres el que me está lavando los pies. No entiende Pedro, no lo entiende, no lo entendió la lección, no la entiende ahorita tampoco. Pedro dice, no lo voy a permitir, Señor. No voy a permitir que tú hagas esto. Y Jesús le dice, si tú no permites, entonces no vas a tener parte conmigo. No vas a tener oportunidad de estar conmigo. Y no solamente en el aspecto eterno, sino en el aspecto de la vida diaria, mi hermano. Que a veces nosotros presumimos de estar con el Señor y nos mantenemos alejados de Él con nuestras acciones. En lugar de accionar de manera de adorador, siempre estamos queriendo señalar, ay, que el pastor, ¿y por qué dijo eso el pastor? ¿Y por qué hace que mal el pastor? Bueno, y estamos en esa situación queriendo tratar de arreglar una y mil cosas. Cuando el Señor dijo, ¿entiendes esto? Si lo entiendes y lo haces, qué feliz vas a ser, dijo el Señor. Te vas a quitar de problemas, te vas a quitar de cargas innecesarias y vas a poder caminar libremente. Entonces Pedro le dijo, Señor, lávame entonces, báñame, ¿verdad? La cabeza, las manos también. Y dice el Señor, no, tampoco. No te emociones, ¿verdad? No te apasiones, solamente los pies. Y ya le explica por qué la razón de lavar los pies. Jesús en el versículo número 13 dice, vosotros me llamáis a mi maestro y Señor, y decís bien. ¿Qué dijo Jesús? Dicen bien, porque Jesús sabía que Él era el Señor, que Él era el maestro. Él estaba seguro de quién era, porque yo lo soy, dijo Jesús. Él estaba seguro de eso. Estaba en duda, o sea, Jesús estaba ahí poniendo en riesgo su autoridad, poniendo en riesgo su liderazgo. No, simplemente era una lección práctica y objetiva de cómo Jesús quería que entendieran, porque deseaba el bienestar de cada uno de estas personas. Ahora, mi hermano, cuando nosotros servimos a otros, estamos sirviendo por decisión personal. Nosotros tenemos mucho temor como humanos de que abusen de nosotros, de que se nos manipule, de que se aproveche de nosotros. Decimos, no, pues, ¿ya? Vete, búscate otro tonto, ¿verdad? Decimos, pero conmigo no cuenta. Si empezamos nosotros a manejar conceptos pensando que es de nosotros de quien están abusando, de quien se están burlando, pensando que es así. Pero si usted y yo tenemos el concepto claro de quién es usted en Cristo, la Biblia dice que usted y yo somos uno en la persona de Jesús. Amén. Somos uno en el Señor. El valor de usted y mi valor se encuentra no en las cosas que yo logre conquistar aquí en la tierra, no en los puestos que a los que logre yo llegar, no es hasta donde lleguen los estudios profesionales, hermano, no es ahí el asunto de mi valor. Mi valor se encuentra en la persona de Cristo, mi hermano. Lo único bueno que usted y yo tenemos es Cristo. Todo lo demás, dice la palabra de Dios, sin Jesús somos un costal de huesos secos. Dice, es una llaga. Tú, de la coronilla hasta la planta de los pies, somos un costal de problemas, hermano. Sin Jesús, pero ya con Jesús las cosas cambian. Aleluya. Con Jesús las cosas cambian. Y usted ya no va a tener necesidad de pararse enfrente de nadie y decirle, no sabes con quién estás hablando. No sabes quién soy yo. No va a tener necesidad de estar diciendo nada de eso, porque su valía está en la persona de Jesús. Si usted no tiene valía en la persona de Jesús, va a andar diciendo que toda la gente son unos ignorantes, unos nacos y prietos, ¿verdad? Va a andar diciendo todo eso porque
no está usted teniendo su valía personal en la persona de Jesús. Así es que yo sirvo, la iglesia de Dios sirve, pero no porque hay necesidad. Es que hay necesidad, por eso servimos. No, aunque si vemos una necesidad, la vamos nosotros a suplir, pero no servimos porque haya necesidad. No servimos porque alguien nos esté pidiendo ayuda. Es que me pidió ayuda, por eso estoy sirviendo. No, aunque si alguien me pide ayuda, hermano, yo tengo que servir. Pero yo no sirvo porque alguien me pide ayuda o porque encuentro yo una necesidad. No sirvo yo para que alguien me diga gracias, qué bueno que eres, ¿verdad? No, aunque sí yo deseo que cuando sirvamos a alguien pueda voltear a ver a Dios y decirle qué bueno, Señor, que me proviste de alguien que me pudiera ayudar. No servimos nosotros para ser reconocidos con aplausos, para ser señalados o salir en el Facebook, ¿verdad? Sirviendo. No servimos por eso, aunque sí tenemos la satisfacción de haber hecho algo bueno. Usted hace algo bueno, tiene el gozo de haber cumplido con una responsabilidad, pero no lo hacemos por eso. Nosotros servimos en respuesta a lo que Jesús ha hecho a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos un Dios tan grande, y la semana pasada vimos que es tan grande, y lo que apenas alcanzamos a conocer del universo y su grandeza es el inicio de su majestad. Es la bastilla, dice la palabra de Dios, de toda su grandeza. Pero así como Él es grande, también hace proezas a favor tuyas y mías. Y esas proezas nos inspiran a nosotros para poder alabar al Señor, glorificar su nombre y servirlo. Por tantas cosas que Él ha hecho a nuestro favor, ahora nosotros le servimos. Nuestra adoración fluye en el servicio. Yo adoro y entonces entiendo lo que el Señor me dice, tengo claridad y doy mi servicio. Gloria a Dios. Pero nosotros somos por naturaleza gente muy egoísta. Nosotros queremos que nos sirvan, nosotros queremos ser reconocidos. A veces nos sentimos mal, hermano, que no se nos pase en una lista de acciones de gracias, porque si no decimos el nombre de alguien, ya se vivió ofendido por la vida, y va a andar todo el tiempo. Hace 30 años tú dijiste una lista y no me mencionaste a mí, y va a andar ahí dolido todo el tiempo. Ahora, esta forma de ser egoístas o ser personas muy ególatras hace que el servicio nosotros lo veamos como algo negativo, lo veamos como algo humillante, y la realidad es precisamente algo parecido, porque el servicio es precisamente el acto que va a desarrollar la característica del Espíritu Santo en nosotros, que se llama humildad. Si usted sirve, entonces va a ser una persona humilde. ¿Cómo nosotros podemos conseguir la humildad? No la podemos conseguir persiguiéndola, o sea, andando detrás de la humildad no se puede. Menos si usted dice a alguien, oye, yo soy humilde. ¿Qué pensaría usted de alguien que le diga, yo soy humilde? Pues ya, usted va a decir, no, hombre, qué payaso, que vas a andar siendo humilde si estás tú mismo promocionándote tu propia humildad. Bueno, entonces la humildad se va a promover o se va a desarrollar mediante las acciones de servicio. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 16, habla acerca del Dios trino de esta tierra. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y, ¿quién sabe más? La vanagloria de la vida, ¿verdad? El Dios trino de este siglo, el Dios trino de esta tierra, el ojo que nunca se cansa de ver. Usted puede estar, yo no sé si a las 2, 3 de la mañana y viendo un video tras otro y no se va a cansar nunca de ver, porque así es el ojo humano, todo el tiempo. Usted está, a lo mejor está perdiendo el tiempo, perdiendo la vida ahí, pero no se cansa de ver. Ahí está, no está ganando nada, no va para ningún lugar, pero ahí está pegado. Ese es un parte del Dios trino de este mundo. Los deseos de la carne, que son las obras de Gálatas 5, que tienen que ver con todo lo que nosotros producimos y que a veces nos hace sentirnos bien a nosotros, ¿verdad? La codicia, las enemistades, los pleitos, las iras, todo eso, ¿verdad? Yo leí hace poco
al inicio del año, a todas aquellas personas que ofendí en el 2019, les voy a pedir que este 2020 se porten mejor para no ofenderlos, ¿verdad? Pensamos que todo gira alrededor de nosotros, ¿verdad? Bueno, y luego dice la vanagloria de la vida. Todos esos logros que usted tiene, si usted tiene la oportunidad de terminar una carrera, de ascender en un puesto en su trabajo, de comprar un carro, una casa, de poder realizar algunos viajes, y bueno, hermanos, y podemos enumerar muchas cosas en su lista de haberes, y usted los anda ahí presumiendo en todos lados. La vanagloria de la vida. Bueno, nada de esas cosas, mi amado hermano, nada de esas cosas que mueve a la gente que no conoce a Cristo, nada de esas cosas nos va a ayudar a nosotros a desarrollar un espíritu humilde, y tampoco nada de esas cosas nos va a traer a nosotros un acercamiento con el Señor. No persigue esas cosas, hermano. Si yo persigo los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿sabe qué? Mi corazón va a endurecerse. No va a ser otra cosa más que endurecerse. Usted va a encontrarse de pronto diciendo, ¿cómo es que yo voy a agarrar una escoba? ¿Cómo es que yo voy a explicarle a mi asistente, ¿verdad? ¿Cómo es que yo? Porque vamos a pensar que nosotros ya no tenemos eso. Pero si usted sabe quién es en Cristo, si usted sabe qué posición tiene en la persona de Jesús, y comienza usted a tener estas acciones, se va a dar cuenta que el impacto va a ser diferente. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de algún jefe o director en su empresa que de pronto se sale de su oficina o se baja de esa silla y se encuentra saludando a la gente del corporativo, ¿verdad? Y la gente, ¿qué va a andar diciendo? Oye, el director vino y nos saludó, ¿verdad? Vino y me felicitó, me dio un abrazo y me saludó de mano. Hombre, bien buena onda. Lejos de pensar que se rebajó, estamos pensando que es una persona que tiene una posición buena porque la reconocemos, pero que es una persona humilde en ese aspecto. No pensamos mal, no pensamos, sí, la regó, se vio mal de venir acá, ¿verdad? No, no estamos haciendo eso. Sabemos que estas personas hacen una buena acción de servicio, aunque sea nada más un flechazo de servicio, pero lo que Dios pide de nosotros es una condición de servicio. Cuando usted y yo decidimos ser siervos por amor, entonces nosotros no podemos ser manipulados, no podemos ser intimidados, no podemos ser aprovechados ni abusados por nadie. ¿Por qué? Porque yo he decidido ser un siervo. Si usted simplemente dice vengo a servir, si usted está nada más en la condición de decir vengo a servir, entonces usted está en control. Tú dices a quién sirvo, cómo sirvo y por qué lo sirvo, ¿verdad? Ah, no, a ti sí, no, a este no, no, que ni me pide nada, porque con este ni a las canicas, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros, porque no tenemos nosotros una condición de siervo, simplemente queremos servir, pero cuando queremos servir, estamos en control de a quién, por qué y cómo voy a servir. Pero cuando yo soy un siervo y estoy en condición de ser un siervo, entonces yo vengo a servir. Y si alguien entonces me dice, ponte a barrer, pues me pongo a barrer. Y alguien me dice, ¡y qué feo te pusieron a barrer!, ¿verdad? Te pusieron a lavar los baños, ¡y lo más feo te tocó! No, hombre, no te quiere, ¿verdad? No te quiere esa persona que te puso a lavar los baños. No, yo no voy a sentir nada malo, no voy a pensar nada en contra, porque sé que he venido a eso. Nadie me va a poder manipular, nadie me va a poder intimidar, nadie se va a poder aprovechar de mí, porque mi condición es servir al Señor, y sé que en el servicio que yo ofrezco a otras personas estoy sirviendo a Dios. Cuando yo sirvo al Señor, entonces también me encuentro sirviendo a los demás. Yo no puedo decir, oye, sí, te puedo dar un ride cuando usted quiere, pero yo no puedo decir, no, mi carro nada más está dedicado para Dios, ¿verdad? Lo que Dios necesite, para eso está mi carro. Y nada más suele suceder que entonces el carro nada más lo uso para mis necesidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios necesita, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios Emilio necesita? Ah, bueno, pues ya uso mi carro. ¿Y alguien necesita algo? ¿Alguien necesita una vuelta? No, no puedo, ¿verdad? Yo, porque este carro nada más para Dios. Bueno, necesitamos nosotros ser gente con condición de siervo. El versículo número 16, aquí dice, de cierto
Jesús hablando, capítulo 13 de San Juan, donde estamos. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Jesús estaba diciendo que Él era el Señor, que Él tenía la autoridad y que en verdad el siervo no es mayor que el Señor. Así es que cuando tú tienes una situación clara, una condición en tu mente, en tu alma clara de quién eres en Cristo, no importa que te encuentres abrochándole las agujetas a un niño, las cintas de los zapatos a un niño, a un hermano, no importa que te encuentres cuidando, realizando un servicio, un favor a cualquiera que este sea, tú eres la persona que está en autoridad y sabes bien en qué condición te encuentras y nadie te va a quitar ese lugar, porque tú sabes quién eres en el Señor. El que es enviado no es mayor que el que lo envía, aunque el que envía o el Señor que tiene autoridad pueda servirle en algún momento. ¿Entienden esto? Dice el Señor. Van a ser felices si lo practican. Verso número 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sabes estas cosas? Entonces vas a ser feliz, vas a ser dichoso. No va a haber una actividad que te digas que me puso esto porque le caigo gordo, me tiene mala fe, nada más a mí me encarga esto. Y ahí estamos nosotros con esos problemas en la cabeza porque no hemos entendido quiénes somos en la persona de Jesucristo. Tú eres un hijo de Dios, eres una persona que fuiste creado a imagen del Señor. En el vientre de nuestra madre Dios nos formó, Él vio nuestro embrión, mi hermano. Nos vio a todo color, no a través de un eco de cuarta dimensión. Dios nos miró desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Nosotros somos personas especiales para Dios. Cada uno de nosotros debemos de servir. Usted podrá decir, bueno, pastor, ¿y dónde voy a servir? ¿Dónde es que voy a servir? Bueno, en todas las áreas donde usted se encuentre, ahí tiene que servir, principalmente en su casa. ¿Está bien? Principalmente en su casa, puesto que Dios dice que si nosotros no proveemos para nuestra casa, nos comportamos peor que un impío. Necesitamos primero ver nuestra casa. Hay gente que está viendo, ay, pobrecito, le voy a ayudar para que estudie, y el hijo no tiene para pagar la escuela. Ay, pobrecito, no tiene zapatos, le voy a dar para que compre unos zapatos, y el hijo ya no trae zapatos. No, usted y yo no podemos andar viendo cómo suplir las necesidades de otros sin antes haber suplido nuestras necesidades. Dios dice, si tú eres cónyuge, tienes que servir a tu cónyuge y a tus hijos, ahí en tu casa. Si eres hijo, debes servir a tus padres y a tus hermanos. Esa es la responsabilidad de nosotros como siervos. Yo no puedo estar pensando que no debo servir si soy hijo. No, mis padres me tienen que servir ya cuando yo sea papá, entonces, ¿verdad? No, ahorita eres hijo, sirve a papá, a mamá, sirve a tus hermanos y sirve también en casa. Y esa será una disciplina que todos nosotros debemos servir en todo lugar. Si usted está en la oficina, mi hermano, qué difícil es poder servir en la oficina, porque para nosotros quizá el que sirvamos en algún momento determinado es como un sinónimo de debilidad, como que alguien, ese te mangoneó, ese te mandó, ¿verdad? Y ahí estamos pensando que somos débiles al estarle haciendo un favor a alguien. Dame un café. ¿Por qué le voy a traer café, verdad? Eso no viene en las políticas de mi trabajo, en la lista de mis obligaciones o responsabilidades. Cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, mi hermano, qué bendición. Vamos a ser dichosos haciendo las cosas porque servimos a Dios en el momento en que estamos sirviendo a otros. Usted y yo vamos a servir de dos maneras. Una, de acuerdo a nuestra forma. Hay cosas que usted sabe hacer tan bien que nadie las podría hacer tan bien como usted las hace. Y usted las hace de una forma muy especial porque tiene su estilo. Y le apasiona y le gusta hacer eso, ¿verdad? Qué lindo. Y esa es la forma que Dios le dio a usted para servir a otros. Pero también hay necesidades que nosotros vemos y que necesitamos actuar en ellas. A lo mejor no será muy bueno para tal o cual cosa, pero si usted ve una necesidad en el Señor, para adorarle a Él, tenemos que servir. Tenemos que servir. Usted no puede decir, no, es que mi ministerio es otro, ¿verdad?
eso que lo haga otra persona. Si ve la necesidad, en ese momento nosotros tenemos que actuar, tenemos que servir. Las acciones de servicio generalmente, en su mayoría, son cosas que yo tengo que realizar de manera manual, de manera práctica. Pero hay muchas cosas que son actitudes o acciones que yo debiera hacer para servir. Hay gente que necesita ser oída, y al oír a alguien, tú le estás sirviendo. Hay gente que necesita compañía, nada más, acompáñame. Ese nació empatado, ¿verdad? Anda para todas partes y quiere andar con alguien. Bueno, quien le acompaña le está sirviendo. Hay quienes están tristes y lloran, y alguien que está llorando con él también le está sirviendo. Hay otras personas que tienen tanta alegría y tanto gozo que quieren hacer una cena o quieren echar un café, ¿verdad? O comer algo, y te invito a comer, ¿verdad? Porque trae mucha alegría. Ahí, mi hermano, el que está disfrutando la invitación le está sirviendo al otro, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que le sirva con un café? Invítenme. Bueno, esas son las cosas que yo quiero hacer para el Señor. Nos cuesta trabajo, pensamos y decimos, bueno, que Dios lo ayude, que Dios lo bendiga, que Dios no lo olvide, y decimos frases como esas con una buena intención. Pero yo quiero recordarle, y a mí mismo también, recordarnos que somos las manos de Jesús, somos los pies de Cristo, somos el cuerpo del Señor. Dios necesita tus manos para bendecir a alguien. El día de ayer, qué bonita reunión se tuvo, la reunión dorada, ¿verdad? Mujeres acá de 60 años y más que se reunieron y fueron servidas por el Ministerio de Mujeres Guerreras y Mujeres Levantando Mujeres aquí de nuestra iglesia. Muy lindo trabajo que estuvo coordinando por ahí, liderando Lili. Qué bueno es que Dios les dio la oportunidad a estas mujeres. Invitaron un predicador extraordinario ayer para las mujeres. Qué lindo, todo estuvo eso lindo, hermano, unos tacos, bueno, todo. Qué lindo, sirviéndonos unos a otros. Usted hubiera visto todo ese detalle que la verdad emocionaba el poder experimentar todas esas cosas. El que puedan tener honra estas mujeres de la tercera edad. Cuando nosotros podemos servir a otros, es el impacto muy grande que vamos a tener. Usted quiere hacer discípulos a alguien, sirva. Usted tiene un discípulo, sirva a ese discípulo. No nada más le dé una lección y le enseñe cosas verbales, eso es bueno, pero sabe que el impacto que va a tener esta persona es el ejemplo que usted le va a dar en su servicio. Usted entiende esto, dice el Señor, lo entiendes, versículo 17, sabes estas cosas, vas a ser feliz si las practicas, vas a ser feliz si las puedes hacer. Que seamos gente que adoremos a Dios. Dame un rayo, no, es que me desvío, voy por este rumbo nada más, ¿no? Pues, si se desvía, quema, no anda a pie, ¿verdad? Sirva al Señor. A veces son cosas que no entendemos. Yo como pastor no he entendido muchas cosas, pero Dios constantemente nos está hablando, ¿verdad que sí? Ayer Samira se fue aquí de la iglesia con Viti a la casa, y yo me quedé aquí esperando a Cecia en el ensayo, y Samira me habla y dice, oye, está cerrada la casa y no traigo llaves, ¿verdad? Bueno, voy para allá. Discúlpame, me dice Samira. Pues no hay problema, no ando a pie, vamos para allá. Y voy para allá y me voy a regresar otra vez acá por Cecia. Quizá alguno de nosotros, si no hubiera tenido yo, hermano, yo no creo que le tengo miedo a Samira. Yo tengo el espíritu de servicio, ¿verdad? Que me ha dado el Señor, y lo he entendido. Bueno, quizá algunos podemos reventar, podemos gritar, podemos enojarnos, podemos hacer una o mil cosas, pero el Señor nos ha llamado a ser siervos. Amén. Siervos. Y si nosotros entendemos este servicio, vamos a ser felices cuando lo estemos practicando. Si usted lavó una vasija que otro dejó en la mesa, que nada más comió y ni siquiera el plato levantó, y si usted no tiene este espíritu, va a estar ardiendo por dentro. Es más, hasta se va a enfermar.
pero porque no ha entendido esto, y si no lo entiende, ¿cómo lo practica? No lo va a practicar, no lo va a practicar. Diga, Señor, qué bueno que este vino y nomás comió, ¿verdad? Y comió lo que usted guisó, ¿verdad? Qué bueno que vino y comió lo que yo guisé, y vino y ensució aquí, y ni siquiera el plato levantó. Gracias, Señor, porque puedo yo ahora lavar este plato, servirte a ti al estarle sirviendo a él. Pero usted va a decir ignorante, maleducada, no, la casa, y usted va a estar tantos adjetivos, hermano, que no le va a servir de nada, solamente se va a amargar. Pero cuando usted entienda esto, y yo también, y lo hagamos, vamos a ser gente libre. Amén. No voy a decir, ay, se aprovechan y aquí están nomás, y nomás vienen a eso, ¿verdad? Y vienen, comen y se van, y están aquí derrimados nada más, y esto y otro. No, mi hermano, entienda esto, practíquelo, y va a ser feliz. Aleluya. Póngase de pie, mi hermano. El Señor ha hablado a mi corazón, yo no sé si le ha hablado a usted, pero al mío sí. Menos queja y más alabanza. Muy bien. ¿Quiere orar, hermano? ¿Tiene a su esposo, a su familiar por ahí cerquita? Agárrele la mano y vamos a orar. Y pídele al Señor que toque su vida, o sea, la vida de usted primero, y también que toque la vida de su cónyuge, ¿verdad? No diga, tócalo, Señor, a este que anda mal, ¿verdad? A usted primero y también a su cónyuge. Padre, te damos gracias por Jesús. Hoy queremos, Señor, darte gracias por tu palabra, una palabra que es viva y da resultados en nosotros. Espíritu Santo, te pido que vengas y toques mi alma, toques mi mente, Espíritu Santo. Y que esta palabra quede sellada en mi corazón y que rinda fruto en mi vida, cual a 30, cual a 60 y a 100 por uno. Ayúdame, Señor, en todas las cosas que yo tenga que hacer y que pueda tener una vida diaria de servicio en tu presencia, que pueda disfrutar, Señor, una vida de oración en ti, siendo tus manos, siendo tus pies, siendo tu cuerpo, Señor, para bendecir a otros, cualquiera que ésta sea la necesidad. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, mi amado Señor. Amén, amén y amén. La primera oportunidad que tengas de servir a alguien, mi hermano, sírvelo con corazón voluntario, sírvelo con alegría, y al estarle sirviendo a esta persona, estamos sirviendo a Dios. Ahora, mi hermano, para hacer un equilibrio nada más, esta palabra ha venido para todos y cada uno de los que estamos aquí. Ninguno de los que estamos aquí nos toca decir, yo no le puedo decir a esa, mira, ¿ya viste? Nos vas a servir, ¿verdad? No, esta palabra es para nosotros, es decir, para que yo pueda convertirme en un siervo. ¿Está bien? Para que nadie quiera pasarse listo ahorita, ¿verdad? Invítame a comer, ¿dónde me vas a invitar a comer? ¿No te habló Dios? Va a decir. Muy bien. ¿Le habló Dios? Entonces usted haga algo al respecto. Levanta tus manos, iglesia de Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su precioso rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el alto y eterno Señor, nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo, levante su mirada y te mire a ti fijamente a la cara y ponga en ti y a través de ti la unción de su perfecta paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor, mi amado hermano? Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bien, hermanos, si alguien quiere practicar algo, hay tacos de barbacoa ahí abajo, todavía los hermanos están deliciosos. Y hay elotes que los jóvenes también están vendiendo. No se vaya sin saludar por lo menos a 10 personas. Salúdelo, bendígalo, denle un abrazo, denle la bienvenida a él.